Gracias. Bienvenidos a la primera sesión de presentación El Camino. In Nagarjuna, Madrid. Hola, Okay, yeah. saludos a Nagarjuna Okay, Madrid, so yeah, my Spanish friends, of course. Good evening. a mis amigos y mis amigas en España, buenas All tardes. the people online, the English listeners also, of course, good evening. People here, good evening. All other non-humans, good evening. A todas las personas aquí, So, humanas y no humanas, yeah, we're buenas gonna tardes. discover the path. Yeah, so that we're gonna do in Vamos a, 3 evenings, or 4 presentación evenings, del camino o depending descubrir el camino, the, a lo que vamos a as a dedicar discussion 3 review tardes class. dentro de So este it gives you a módulo, little bit an además de la clase overview de of the spiritual revisión. part. Os va a dar Before una we imagen actually general go de la into imagen individual models, de todo el camino, la perspectiva, exploring antes this de part more in introducirnos en depth. los So in módulos the coming individuales que van 4 a evenings, you just get the general explorar overview of the part, partes and then individuales específicas individual models will deal with individual del aspects camino of en that su part. totalidad. Yeah. And then, yeah, before we start, Antes de as we comenzar, talked about quite a few times before, algo the de lo que ya he importance hablado of generating the correct antes motivation, varias veces because es depending on the de la motivation, importancia de generar una buena mentally motivación, engage in something, or verbally porque engage in es something, la or motivación physically que engage está in something. detrás So de lo que it's very hacemos important to generate mental, correct motivation. verbal o físicamente, And also we lo talked que about the determina importance la of calidad o el alertness and beneficio de lo que mindfulness, right? If hagamos. you have a good intention Además, quiero in the recordar la beginning of the day, importancia then you be alert to de keep that mantener ese intention for the recuerdo, rest of ese the day. mindfulness de lo que And if you hagamos, go astray, then de la, mindfulness helps us de to la remember meditación that que, intention again. que So establezcamos. Por just ejemplo, be si al aware of the comienzo del motivation día constantly, establecemos una also buena helps motivación to y a lo largo train del día la those two. vamos And the fact that recordar later on esa helps motivación us a lo largo to del día, direct recordad esos our dos mind in a particular factores direction. mentales de los que We estuvimos want to direct hablando, the mind. introspección o vigilancia y Okay. mindfulness, os va a So yeah, ayudar a try to mantener esa generate buena correct motivación durante motivation todo el día a lo largo de while lo we're que gonna hagas. Así es discuss, que think about puedes the pensar spiritual part. Why? Because en we ourselves ¿por qué also like to quieres recorrer este camino basically espiritual? ¿Por be qué? free of Pues suffering, and porque then todos queremos our wonderful liberarnos dream del we can be free of sufrimiento, suffering to the full extent of liberation, yeah? llegar Or achieving nirvana, hasta and then la liberación o even el more, nirvana o incluso más. Liberarnos fast por and completo del even more sufrimiento, kind of beneficial will be pero to llegar a achieve a ser state of enlightenment for the todavía benefit más of all beings. beneficiosos a So través that de all beings conseguir ese achieve that estado de same state, to iluminación lead desde them el que to that same podamos state. guiar a todos los demás seres a Try ese to mismo generate either estado. of those Trata motivations de generar la motivación con la que te sientas más cómodo. Antes de comenzar, tradicionalmente, porque esto es descubrir el budismo, tradicionalmente lo que se hace es visualizar al Buda Sakyamuni frente a ti. Esta sería la posición como la estatua que se la tiene detrás. Para generar una buena conexión, si no te sientes cómodo con esto, simplemente puedes imaginar una luz blanca que es de la naturaleza del amor y la compasión que te permea, ¿no? Que te rodea. A tu alrededor hay seres innumerables que todos están atravesando por diferentes sufrimientos y trata de generar esa motivación para liberarles del sufrimiento y puedes imaginar que todos recitan estas oraciones contigo. Ahora vamos a compartir las oraciones en la pantalla. Fundador, dotado, destructor, trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor, trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco
busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo. Conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos. Ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. La inefable, inconcebible e indescifrable perfección de la sabiduría, no producida, imperecedera, de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental de conocimiento inigualable. Ante la Madre de los victoriosos de los tres tiempos me postro. Tayata Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Tayata Gate para Sangate Bodhi Soha. Tayata Gate para Sangate Bodhi Soha. Sangye Judon Soni Tsuno Janju Badu Dani Yasu Chi Dagi Chinsu Gebe Tsuno Dola Penshe Sangye Doba Sho Sangye Judon Sonam La Janju Badu Dani Yasu Dagi Chushi Gebe Tsunamgi Dola Penshe Sangye Doba Sho Sangye Judon Sonam Janjo Badu Dani Sonamki Dola Penche Sangye Bar Sho Chuten to Kangi Dusin is a Tawa Danchi Pamachinda. Gotam Dila Chatsendo. Yeah. So we explained the first verse and the third verse already, right? Ya hemos explicado la primera y la tercera estrofa de las oraciones que recitamos. ¿Y qué pasa con el verso en la mitad? Los sutras de la perfección de la sabiduría son las enseñanzas de Buda que nos llevan más allá del sufrimiento samsárico. El verso, este verso mismo lo explicaré cuando hablemos de la vacuidad, tenemos un módulo para ello. Pero el mantra, Tayata Gate Gate para Sangate Buddhi Soha, este mantra tradicionalmente se estudia durante 7 años, durante 6 días a la semana, se estudia este mantra. O sea, imaginaos el nivel de detalle con el que se explica. Pero los sutras de la perfección de la sabiduría y sus comentarios explican los diferentes estados en los que tenemos que atravesar o progresar para conseguir la iluminación. Hay dos cosas importantes aquí. Una es la liberación o nirvana. Vamos a hablar mucho del nirvana. Es un término que se va a mencionar muchas veces. Liberación, o en sánscrito nirvana o nibbana en pali, significa que es un estado más allá de cualquier forma de sufrimiento. Es un estado más allá de las aflicciones. Más allá de las aflicciones y de las raíces de las aflicciones o las semillas de las aflicciones. En este momento en nuestra mente tenemos toda clase de aflicciones, obstrucciones, engaños, como el apego, la ira, la ignorancia. Ya hemos hablado de esos 3 venenos, ¿verdad? Nuestra mente tiene toda esta serie de emociones destructivas o aflicciones. Como el deseo excesivo, la ira y la ignorancia. Ya hemos hablado de eso, hablando de los 3 venenos. ¿Qué significa? El apego sobrevalora las características positivas o las cualidades del objeto, de forma que generas unas expectativas enormes que no se cumplen cuando te encuentras con el objeto, de forma que no encuentras satisfacción, nunca encuentras lo que esperas, encontrar
cuando encuentras ese objeto guiado por el deseo. El apego sobrevalora, exagera las cualidades del objeto. La ira es exactamente lo opuesto. La ira exagera las faltas del objeto. Creamos esta imagen mental, por ejemplo, de una persona, de una situación, pero esa imagen mental no es la persona. Piensas que se trata de la persona, ese es el problema, porque pensamos de forma muy negativa hacia esa persona por la que sentimos ira y lo confundimos con la persona misma. Esa imagen mental es algo fabricado en nuestra mente, no es la persona en sí. Y eso nos causa muchos problemas cuando creemos que esa imagen mental es la realidad. Ya hemos hablado mucho de esto. Es decir, todas las formas de conciencia que no están de acuerdo con la realidad, y eso es se aplica a las formas más modernas, por así decir, de emociones destructivas como la ansiedad, la depresión, el estrés. Si no están de acuerdo con la realidad, generan problemas, causan problemas. Y la raíz de todo esto es lo que llamamos la ignorancia. Este aferramiento al yo, al mí. O esta persona me ha dicho esto o me ha hecho esto, yo necesito esto otro. Siempre está relacionado todo con mí y conmigo, ¿no? O con lo mío. Y si ese yo o las cosas en general existen realmente de la forma en la que aparecen o no, es una cuestión muy seria. De esto habla la vacuidad. Las enseñanzas sobre la vacuidad dicen que ese yo, ese no existe de la forma concreta y solo idea en la que existe. Nuestro cuerpo está cambiando a cada momento, nuestra mente está cambiando a cada momento, constantemente no hay lugar para algo sólido en esta continuidad cambiante. De forma que para conseguir el estado de nirvana o liberación, necesitamos eliminar todos estos aspectos de las emociones destructivas, aflicciones, particularmente la ignorancia. Si con el tiempo lo eliminas por completo, consigues el nirvana. Y es posible entrenar la mente a lo largo de largos periodos de tiempo para, bueno, digamos que siendo muy optimista, es posible en 2 o 3 años entrenar tu mente para irritarte menos, ¿no? Por ejemplo, conseguir ciertas cosas en unos pocos años, después en 2 o 3 décadas puedes conseguir mucho más, ¿no? Pero ¿qué tal si pensamos en términos de 3 o 4 vidas, ¿no? Estableciendo patrones mentales positivos. En el primer módulo ya hablamos de la continuidad de la conciencia. En los principios budistas consideran la continuidad de la conciencia, o en términos científicos, esa conciencia no localizada, es la base de todo el camino espiritual. Porque no podemos garantizarte la liberación después de un curso de Descubre el Budismo de 2 años. Eso es imposible. Para cambiar nuestra mente necesitamos mucho tiempo. Y necesitamos no tener unas expectativas demasiado grandes, sino relacionarnos con este camino espiritual de una forma más sana y más realista. En fin. Entonces es importante saber que este nirvana o liberación significa la liberación para uno mismo. Es decir, uno mismo, una misma, ha conseguido ese estado más allá de cualquier forma de sufrimiento, pero es un estado individual. Entrenas tu mente para irritarte o enfadarte cada vez menos con el tiempo y piensa que si es posible hacer eso, con más esfuerzo y más tiempo, puedes hacer lo mismo con el resto de aflicciones o emociones negativas. Y si llegas a un punto en el que eliminas por completo la ignorancia, puedes conseguir esa cualidad mental que está libre por completo de cualquier aflicción. Es una forma estable de felicidad, porque has eliminado el sufrimiento. Por tanto, si has eliminado el sufrimiento,
lo que queda es felicidad. Hay que eliminar la causa del sufrimiento, que es el karma y las aflicciones, para eliminar las causas del sufrimiento y, por tanto, eliminar el sufrimiento y conseguir la felicidad. Bien, pues eso, el nirvana, un estado mental libre por completo de cualquier forma de aflicción, de pensamiento negativo. Por eso decimos que el nirvana es paz. Sí, es un estado de calidad mental completamente libre de aflicciones. Es como una verdadera paz mental, ¿no? A eso llamamos nirvana o liberación. ¿Liberación de qué? Liberarse de las aflicciones, de los aspectos negativos de nuestra mente. Es un estado de liberación, es un estado libre de cualquier tipo de aflicción. Y además, no solo de las aflicciones, sino de sus causas. Porque, por ejemplo, en este momento espero que ninguna persona aquí esté enfadada. Pero por debajo de la superficie, las causas o las semillas, el potencial para enfadarse están ahí, ¿no? Ya os dije, ¿no? Yo ahora, si os digo, venga, hay que enfadarse, 1, 2 y 3, ya, nadie se puede enfadar. Pero si empiezo a criticaros, a hablar de vuestro pelo, de vuestro aspecto físico, de lo que sea, empiezo a hablar de estas cosas, ¿eh? Y la gente empieza, oh, ¿cómo se le ocurre decirme estas cosas? Es decir, la semilla para la ira está ahí. El nirvana, si lo consigues, este estado de liberación, también te has liberado no solo de esos aspectos manifiestos de las aflicciones, sino de las semillas, de su potencial. Si no hay semilla, no hay crecimiento, no hay planta después. Pues si te liberas de las semillas, no, tienes que eliminar las semillas para eliminar las aflicciones. Eso es la liberación. Liberarse de las causas del sufrimiento. Liberado o liberada de las aflicciones y sus semillas, o su potencial para que se manifiesten. Si preguntas, ¿qué es el nirvana? Y miras al cielo, no está ahí. A ver, el nirvana es una cualidad de la mente, no es un lugar al que puedas dirigirte. Es una cualidad de la mente, una capacidad que tiene la mente, un estado de la mente libre por completo de las aflicciones. Bien, el segundo término que hay que entender es budeidad o el estado de iluminación. Hay una diferencia entre la mera liberación y la iluminación. La iluminación, también lo comentamos, hablamos del término Sangye, el término tibetano para Buda. Sangye, si lo recordáis, Sang significa eliminar todas las faltas. Gye significa perfeccionar las cualidades. O sea, un Buda, un ser iluminado, es una persona que ha eliminado todas las faltas de la mente y ha perfeccionado todas sus cualidades. De eso va la budeidad. Si eres una Buda o una persona iluminada, también estás liberada del samsara, como ya acabamos de decir, ¿no? Estás libre de las aflicciones y sus semillas, sus potencialidades. Pero es un poco más, porque la liberación es individual. La liberación es solo para uno mismo o una misma. Para ti, para que tú te liberes del samsara. Ese sería tu deseo, tu motivación. Para hacer eso, pues llevas a cabo una serie de entrenamientos, ¿no?, mentales. Y luego consigues ese estado de nirvana o de liberación para ti. Mientras que para llegar a ser un ser iluminado, la motivación es distinta, porque tú ves que tú sufres por el karma y las aflicciones, sus semillas, pero que todos los demás también están sufriendo. Todo el resto de seres. Tenemos este deseo fuerte de ser felices y no sufrir, que es algo espontáneo en todos y todas nosotras.
Eso es algo muy fácil de reconocer. En tus sueños, incluso, ¿no? Tienes esta pesadilla en la que tratas de escapar, ¿no? Cuando tienes un sueño agradable, pues tratas de hacerlo durar, ¿no? La sensación es completamente diferente. Normalmente uno no sueña de acuerdo a sus expectativas, ¿no? La gente, la gente en España que hace siesta, que duerme durante periodos en el día, está más familiarizado a reconocer los sueños, salvo que hayas comido mucho y la mente esté muy somnolienta. Durante la siesta o estas cabezaditas así cortas, en general, donde el sueño es más ligero, es más fácil ser consciente de lo que estamos soñando. Pero incluso, en fin, lo que decíamos, en un sueño, ¿no? Incluso soñando, en los sueños tú quieres ser feliz y escapar del sufrimiento. Es decir, todos los seres son exactamente iguales en cuanto a esto, querer ser felices y no sufrir. Entonces uno piensa, qué maravilloso sería si yo llegara a iluminarme para ayudar a los demás a que también se liberasen del sufrimiento. Esa es la motivación y eso es diferente. La liberación y el nirvana es, quiero liberarme yo tan pronto como sea posible, mientras que tratar de conseguir la iluminación es para poder ayudar a los demás a conseguir lo mismo. Por eso estos dos caminos son ligeramente diferentes. También su resultado es un poco diferente. Porque un Buda tiene una serie de particularidades que le permiten guiar a los demás mucho mejor que alguien que sea liberado. Por ejemplo, Buda es omnisciente. Un Buda es omnisciente, mientras que una persona liberada no. Estos son los dos vehículos, los dos caminos. El camino que lleva a la liberación, que el término técnico sería liberación individual de este camino. Claro, el vehículo hacia la liberación individual es el camino que lleva a ese nirvana. A veces se utiliza el término Hinayana, pero no me gusta porque Hina significa inferior. Entonces, es mejor hablar de el camino o el vehículo de la liberación individual o pratimokshayana, si usamos el término en sánscrito. Bueno, vaya, el vehículo de la liberación individual que te lleva a la nirvana. Bien. Y luego el otro camino es el bodhisattvayana, donde la motivación es llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Esa es la mente de la bodhicitta. Bodhi significa iluminación, chitta mente. Bodhicitta es la mente de la iluminación, la mente del despertar. Un bodhisattva es una persona que tiene bodhicitta en su mente. Es decir, tienes este deseo, quiero ser un Buda para liberar a todos los seres. Si tienes ese deseo de forma espontánea en tu mente todo el tiempo, te vuelves, por así decir, en una persona de ese camino. Te conviertes en un bodhisattva o en una bodhisattva. Por eso le llamamos el vehículo de los bodhisattvas. El camino de la liberación individual es uno y el camino de los bodhisattvas es otro. El camino de liberación individual lleva al nirvana, el camino de los bodhisattvas lleva a la iluminación. Son dos cosas que debemos comprender. Y luego, la clave aquí es cómo comenzar con estos caminos o vehículos y cómo cómo cumplir su objetivo. Y eso es de lo que vamos a hablar exactamente en los siguientes módulos, cómo empezar, cómo generar ese deseo para liberarse, el deseo de conseguir esa liberación individual, cómo lo generas y cómo generas la mente que quiere iluminarse para iluminar a todos los demás.
el inicio es eso, cómo generar la motivación para entrar en estos vehículos, ¿no? Y luego cómo progresas en estos caminos. Eso es algo muy importante que debemos conocer. Si quieres ayudar a los demás, siendo una doctora, tienes que tener muy claro lo que tienes que hacer y en qué te tienes que especializar para poder ser de beneficio para los demás, ¿no? Pero, pues, llegar a ser una persona iluminada es como ser un doctor. Un doctor que va a ayudar a los demás a eliminar por completo la raíz de todos los sufrimientos, de todas las enfermedades. ¿Bien? ¿Está claro? Tenemos dos vehículos, el vehículo de la iluminación, de la liberación individual y el vehículo de la iluminación. El vehículo de la liberación individual y el vehículo que lleva al nirvana y el vehículo de los bodhisattvas que lleva a la iluminación o budeidad. Este mantra, Tayata Ongate Gateparagate Parasangate Bodhi Soha, explica cómo progresar en estos vehículos, en estos caminos, hasta conseguir el objetivo. De momento, basta con tener claro que tenemos estos dos caminos. La motivación es distinta, el objetivo es distinto y el resultado también difiere. Mera liberación individual, la budeidad es el otro resultado. Aquí podéis ver la motivación. Los caminos son similares desde el punto de vista de las divisiones, pero lo que quieres conseguir y el resultado es distinto. Es decir, necesitas generar, según sea uno u otro, la causa específica. Las causas que tienes que generar para conseguir los objetivos de cada camino son distintas y no se consiguen solo rezando. Es bueno recitar oraciones y rezar, pero la oración es una forma de generar buenas intenciones. Eso tiene mucho beneficio, pero la oración en sí mismo no te va a llevar a través de estos caminos. Oh, no quiero enfadarme nunca, no quiero enfadarme nunca. Eso lo puedes recitar todo lo que quieras, pero eso no va a eliminar tu ira. Hasta cierto punto te va a hacer a lo mejor más consciente de cuando te enfades y te va a servir un poco, pero no va a eliminar tu ira completamente nunca. Necesitas entrenar tu mente. Como ya hemos hablado en los dos módulos anteriores, necesitas concentración, necesitas meditación analítica para mover tu mente en esa dirección, en la dirección que buscas o que quieres. Luego, ¿de dónde vienen estos dos caminos? De Buda mismo. Aquí tenemos en la Gompa, que nosotros asistiendo al curso online no lo podemos ver, tenemos estas pinturas de los 12 hechos de Buda, de la vida de Buda, una especie de biografía pictórica. A ver. ¿Esto es lluvia? Sí, se oye lluvia. Se pueden encontrar online también los 8 actos o los 8 hechos de la vida de Buda. En uno de ellos se relata uno de los iniciales cuando Buda vivía en una familia. Buda era un príncipe y vivía en una familia muy rica dentro de un palacio. Tenía todo lo que necesitaba. Era una vida muy agradable, comparada con nuestra vida hoy en día, ¿no? Que tenemos que hacer a veces muchas cosas, pero para Buda simplemente se sentaba allí y recibía todo lo que necesitaba. Era muy confortable. Pero luego Buda salió del palacio un día y vio como una persona estaba muriendo, estaba enferma y vio a un muerto también. Se hizo consciente de los 4 ríos del sufrimiento, lo que llamamos nacimiento, enfermedad, envejecimiento y muerte. Hay 4 aspectos de nuestra vida que no podemos evitar. No podemos evitar que nos ocurran. No podemos evitar nacer.
Hay un sonido. ¿Habéis visto en las noticias que había una persona en India muy deprimida y llevó a juicio a sus padres porque dijo que habían nacido sin su consentimiento, que le habían hecho nacer sin su consentimiento. En fin, puedes declarar eso, pero no vas a llegar a ningún sitio. En fin, significa que el nacimiento sucede, nos ocurre, nacemos sin poder decidir si queremos o no hacerlo. Y el nacimiento, normalmente los bebés cuando nacen no están, hola, acabo de nacer, qué contento, hola papá, hola mamá, no salen con una sonrisa en el rostro. Cuando salen, pasan de un estado, claro, en el interior del útero de la madre, oscuro, temperatura estable, súper suave, salen a esta sala llena de luz, su piel está en contacto con otros tejidos, etcétera. En fin, es una, es una, puede ser una experiencia traumática. Luego tienes que aprender un montón de cosas, enfrentar muchas dificultades, aprender a hablar, ir a la escuela, pasas por la adolescencia, lo siento por el tiempo, hace mucho ruido, hay mucho ruido de la lluvia. Cuando eras un adolescente, hemos tenido dificultades. ¿Me podéis oír a pesar de esto? Sí. Ah, porque esa ventana está abierta. ¿Quieres moverte? Creo que hay alguien que se está mojando en la gompa. Ah, muy bien. Estos son bendiciones de Buda, no pasa nada. Se dice que es auspicioso. Cuando se habla de Buda y se comienza a llover, se considera algo muy auspicioso. Bueno, igual es una broma budista, pero bueno. Ya, la gente online no tenemos ni idea de lo que estoy hablando, no tenéis ni idea de lo que estoy diciendo, pero bueno. Se está colando la lluvia a través de la ventana abierta y consideramos que son bendiciones de Buda. En fin, volviendo al tema. Recuerda, cuando eras un adolescente o un adolescente enfrentando dificultades con amigos, con novios, con novias, problemas aquí y allá, no sé qué hacer, estudiar esto o esto otro, no sé qué quiero ser de mayor. Hay un montón de dificultades, discutes con tus padres, en fin, nada es perfecto. Y luego consigues un trabajo y el trabajo, a veces te gusta, a veces no, a veces lo odias. Luego tienes una relación y la relación se rompe y luego se vuelve a romper y no tienes hijos y tienes el sufrimiento de no tener hijos y luego tienes hijos y tienes el sufrimiento de tener hijos y luego puedes enfermar y pueden ser en fin, enfermedades físicas o mentales. Todo eso nos ocurre y eso está más allá de nuestro control. Simplemente sucede, pasa. Oh, estoy enfermo. Cuando estás enfermo o estás enferma, no. Claro, yo he tenido COVID durante bastante rato, ¿no? Y no pude decir, ya está, ya no quiero tenerlo. No, está más allá de nuestro control. Entonces, todas estas cosas están más allá de nuestro control. Envejecer, por ejemplo, ¿no? A partir de los 50, ¿no? Se te cae el pelo, se te caen los dientes o necesitas gafas o... Cuando vas a la óptica y te dicen, señor, sus ojos necesitan ser ajustados. Nadie te dice que estás en decadencia, ¿no? Te dicen, pero eso es la verdad, te lo tendrían que decir, ¿no? Y en la medida en la que envejeces, las cosas se vuelven más difíciles, ¿no? Y todo eso a ver, tener canas, pues las puedes tintar, pero no puedes controlar el no tener canas.
Es decir, estas cosas nos ocurren sin control y eso es lo que Buda estaba examinando. Y entonces mueres, al final mueres. O alguien de tu familia muere, o tu mejor amigo, tu mejor amiga. Lo que sea, eso sucede más allá de tu control. Buda vio esto y pensó, ¿cuál es la razón de todo esto? Tenía este tipo de cuestiones. Puede que algunos hayamos tenido este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué hay gente que sufre más que otros? ¿O por qué está todo esto más allá de nuestro control? La gente puede preguntarse esto, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad estudiando y yendo de fiesta y tal, em, cuando tenía una forma normal de vida, ahora mi forma de vida ya no es normal, pero por entonces aún lo era, y a veces me preguntaba, igual hay algo más, ¿no? Aparte de todo esto. En fin, lo que quiero decir es que podemos ver que hay muchas preguntas y eso es lo que Buda se preguntó, ¿no? Porque se dio cuenta de que las cosas, todo lo que tenía en el palacio era muy efímero. Podías caer enfermo y perderlo todo. Y él trató de examinar las causas del sufrimiento. Y llegó a la conclusión de que era por el poder del karma y las aflicciones que están enraizadas en la ignorancia. Y entonces él sí empezó ese camino espiritual profundo en el que pasó unos 6 años en meditación en un bosque, bueno, un bosque junto al río cerca de Bodh Gaya, el lugar donde consiguió la iluminación en el norte de India, en una pequeña ciudad. Allí pasó unos 6 años meditando y luego en Bodh Gaya al final consiguió el estado de iluminación. Eso significa que Buda vio todo este tipo de dificultades en la vida y las causas, y vio las causas, de forma que entendió que si eliminas las causas, eliminas también el resultado. Si eliminas el potencial para que la ira o el apego o cualquier pensamiento negativo surja, si eliminas su semilla, el resultado no se va a generar. Eso es exactamente lo que Buda examinó, ¿no? Y luego en Bodh Gaya, Buda primero se iluminó y luego vio como la realidad última, la causa fundamental del sufrimiento, pero pensó, la gente no va a entender esto, esto es muy complejo. Em, el budismo es muy profundo y muy complejo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy compleja. Y aplicar el preciso antídoto en el momento adecuado. Hay que entender muchas cosas para hacer eso y para eliminar el sufrimiento de la raíz necesitas un método muy habilidoso, muy preciso y con mucho tiempo. Si piensas piensa en llegar a ser un doctor o una doctora para ayudar a la gente. Desde el punto de vista budista, eso es una forma de ayudar a los demás temporal. Ahora, el budismo no piensa en una sola enfermedad, piensa en evitar, en eliminar las causas definitivamente de toda forma de sufrimiento. ¿Eh? Piensa en esos términos. No es solo quiero ser un doctor fabuloso o una doctora estupenda para ayudar a los demás y curarles de determinadas enfermedades, sino quiero eliminar el sufrimiento de todo el mundo definitivamente, ¿no? Entonces, Buda alcanzó esta comprensión
y pensó que nadie le iba a entender. Piensa, por ejemplo, si tal vez te haya ocurrido, ¿no? Comienzas un camino espiritual y piensas, no estoy muy seguro de que se lo pueda contar a mis amigos, ¿no? No sé si me van a entender, porque a mí me ocurrió eso, ¿no? Mis amigos de salir de fiesta en Holanda y todo eso. em, yo cuando tenía al comienzo de los 20, perdí un poco de interés en las fiestas, empecé algunos caminos espirituales. La gente pensaba que estaba loco. Algunos hasta cierto punto me entendían, pero eso es exactamente lo que Buda probablemente sintió, ¿no? Enseñar estas cosas del camino espiritual que he descubierto para la mayor parte de la gente no va a tener sentido. Si no entiendes que esta vida ordinaria no es perfecta, la mayor parte de la gente está estancada en su vida, sus patrones, y siguen adelante. Pero no hay progreso en formas más sostenibles y permanentes de felicidad. Están simplemente siguiendo esos patrones habituales de pensamiento, de conducta, etcétera, sin descanso. Para la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Esto es muy triste. Desde otro punto de vista, piensa, como ya hemos dicho, hemos hablado del precioso renacimiento humano, ¿no? Piensa la fortuna inmensa que supone tener algo de comprensión sobre estos temas de los que estamos hablando. Y pensar que tenemos esa motivación para hacer algo en favor de nuestra propia felicidad, una felicidad más estable, más permanente y también de la felicidad de los demás. Además, considerando que la vida es tan corta, si simplemente sigues tus patrones habituales, es posible que no consigas grandes cosas. Vas a conseguir formas de lo que llamamos felicidad contaminada, felicidad ordinaria, muy temporal. La felicidad contaminada que tenemos no es estable, porque habitualmente se transforma en estados negativos. La gente, dice, yo estoy muy feliz ahora. Hay gente que dice que está feliz, pero le miras a los ojos y sabes que no es así. Para la mayor parte de la gente está perdida. Y Buda pensó, si enseño esto, la gente no me va a entender. Aquí trata, ¿no? Cuando acabemos la clase de hoy, ¿hay algún sitio por aquí muy concurrido? ¿Dónde está una plaza? ¿Puedes ir? ¿Cómo se llama ese sitio tan, en fin, tan lleno de gente? El Soho, sí. Este sitio lleno de pubs y de... Sí, pues iros al Soho cuando acabemos la clase y te metes en un pub de esos y le dices a la gente, ole, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta de que estás sufriendo? La gente va a pensar, estás como una chota, vaya, como una cabra, porque la gente no entiende este aspecto de la vida, ¿no? Esto es lo que Buda pensó, nadie me va a entender. Pero Indra, Brahma y algunos dioses le pidieron a Buda que enseñase su doctrina en Bodh Gaya y en India, en aquellos entonces, en India había estas grandes universidades durante la época de Buda. Buda estuvo enseñando de los 35 a los 85 años. Y a partir de ahí, de las enseñanzas de Buda, se generó lo que hoy llamamos la doctrina budista, ¿no? Y se han preservado y se han diversificado un poco las enseñanzas a través de diferentes maestros que han generado diferentes tradiciones. La tradición en Tíbet, la tradición en China, la tradición Pali. Hay diferentes tradiciones que surgieron después de que Buda enseñase. Y
pero entre todas ellas hay muchas similaridades. Hay diferencias, pero lo ves en cualquier religión, cualquier forma de fe. Hay diferentes interpretaciones o tradiciones, pero las raíces son las mismas. Yo he participado en algunos diálogos en India interreligiosos, también en Sri Lanka, donde hemos discutido Abhidharma, Vinaya, Sutra Pitaka, en fin, diferentes temáticas o fundamentos de la filosofía budista. Y entre diferentes tradiciones budistas hay un cierto sentido de familia, ¿no? En fin, la forma en la que vamos a explicar el budismo en este curso está basado en una tradición particular. Eso también lo tenéis que saber. Se basa a veces hablamos de budismo tibetano, pero no es un budismo hecho por los tibetanos. Cuando hablamos de budismo tibetano es lo que Su Santidad el Dalai Lama denomina como la tradición de Nalanda. Nalanda. Nalanda era una de las más grandes universidades monásticas en India, poco después de la muerte de Buda. Tenemos Nalanda, Takshila, Vikamashila. Son grandes, grandes universidades de entonces, con decenas de miles de estudiantes. Algo muy impresionante. Y en aquella época hablamos de hace en torno al año cero, en torno a hace 2000 años, durante unos cuantos cientos de años, estas instituciones perduraron. Son algunas de las universidades más antiguas que han existido, con decenas de miles de estudiantes de muchos países, no solo de India, de Indonesia, de China, de Bután. Muchos maestros venían a esas universidades a estudiar y volvían o llevaban el budismo a su país a partir de ahí. Por eso el budismo floreció en muchos otros países. Bien, Nalanda, o la tradición de la Universidad de Nalanda, antes de que degenerase en India, la mayoría de los textos se tradujeron al lenguaje tibetano y fueron llevados a Tíbet. Tíbet tuvo algunos reyes que quisieron hacer el país budista e invitaban a maravillosos eruditos indios junto con traductores que viajaban de India a Tíbet para llevar el budismo. Los textos esenciales, la mayoría están traducidos del sánscrito al tibetano. Y ahora cuando vemos aquí, por ejemplo, aquí y ahí, hay toda una serie de textos. Tenemos la colección de Kangyur, 108 volúmenes con las enseñanzas de Buda, y el Tengyur, que son todos en torno a 200 volúmenes con los comentarios de otros grandes maestros indios a las enseñanzas de Buda. Porque muchos eruditos tibetanos a lo largo de los siglos han producido sus propios comentarios a textos clásicos fundamentales. Hay una tradición muy rica y somos muy, muy afortunados y afortunadas por disponer en este curso de esa tradición que se ha mantenido, aun cuando los tibetanos fueron expulsados de su país por la invasión china. Esa tradición se ha mantenido a través de las instituciones monásticas que consiguieron generar en India, en algunas entre 3 y 5.000 monjes, donde se estudia mucho, mucho en profundidad psicología y filosofía budista. Y lleva en torno a 20 años completar ese programa básico de estudios. Bueno, básico, en fin. Pero te da una visión general muy, muy buena.
De ahí venimos. Esa es la tradición de Nalanda dentro del budismo, que ha sido traducida y preservada en lengua tibetana. Eso es un poquito de la historia y de la vida de Buda. Para concluir este punto, había que comentar que los tibetanos eran muy similares a los occidentales, en el sentido de que cuando budismo llegó al Tíbet, de manos de este grandísimo maestro, Atisha, los módulos de este curso están basados en la exposición del budismo que hacía el grandísimo maestro Atisha, que introdujo el budismo en Tíbet. Hay una estatua aquí en la esquina de la sala de meditación. Era un maestro magnífico de India que llegó a Tíbet para restablecer el budismo en Tíbet. Y los tibetanos le dijeron a Atisha, necesitamos una enseñanza que sea simple, profunda y breve. Y eso es una perspectiva muy occidental, ¿no? Algo rápido, sencillo y profundo, ¿no? Y Atisha, como era un erudito tan increíble, uno de los mayores eruditos en India en ese momento, y practicante también, y esto es importante, compuso este texto compuso el Lam Rim. El Lam Rim es en tibetano. Lam significa camino, Rim significa estados. Los estados del camino hacia la iluminación, los pasos que hay que seguir en el camino hacia la iluminación. Ese es el Lam Rim, el texto fundamental de Atisha, los estados en el camino hacia la iluminación. Y todos los módulos que vamos a estudiar a partir de ahora están relacionados en ese contexto de los estados en el camino hacia la iluminación o Lam Rim. Y lo que dice es que hemos hablado de los vehículos, ¿verdad? El vehículo de la autoliberación, liberación individual, y el vehículo hacia la iluminación. Estos caminos nos ayudan a recorrer estos dos vehículos. ¿Y qué tienes que saber para atravesarlos, ¿no? Y los estados o los pasos son como puntos que tienes que conseguir o estados que tienes que conseguir desarrollar para ir avanzando en el camino. El Lam Rim está pensado sobre todo para el camino que lleva hacia la iluminación, pero hay aspectos vinculados también al camino de la liberación individual. De ahí venimos. De ahí es donde proviene nuestra tradición, el marco de este curso. Eso es bueno saberlo. Porque una tradición que sea auténtica, que tiene una fuente auténtica en la espiritualidad, es muy importante. Cualquiera que sea el camino espiritual que tú sigas, ¿no? En los orígenes de esta enseñanza está un ser completamente realizado, capacitado, que los generó, y luego hay toda una serie de grandes maestros que los han sometido a pruebas, a escrutinio. Y es decir, una fuente auténtica y un camino auténtico. Porque especialmente en los tiempos modernos hay mucha confusión con la espiritualidad. Algunos aspectos son útiles, pero a veces hay como una confusión, una mezcla de muchas cosas. Es importante tener una fuente auténtica y autentificada original, ¿no? Pura, auténtica, no sé, de la tradición. Y ves maestros que además
puedes ver cómo hay maestros de la tradición que producen o que generan los resultados, los logros que estas enseñanzas enseñan, ¿no? Yo lo he visto en mis maestros cuando estudian en el monasterio, o si te fijas en su santidad el Dalai Lama, la forma en la que él vive, cómo trabaja, los proyectos que tiene. La, sus, sí, sus trabajos sobre la armonía interreligiosa, trabajos con científicos, trabajos con- en general, ¿no? Enseñanzas y trabajos con personas para que reduzcan su sufrimiento mental y que se aproximen a la liberación y finalmente a la iluminación, etcétera. Esto es un poco de la historia de dónde venimos o de dónde proviene esta tradición en la que está basada el curso. Y luego, el siguiente tema en la tradición o la forma tradicional de explicar el camino, porque eso, descubre el budismo, es como un programa académico. Entonces yo tengo aquí como mi currículum que como maestro tengo que explicar, ¿no? Los temas. En fin, otro aspecto que tenemos que entender es, para aprovechar al máximo este tipo de cursos, es importante saber cómo escuchar, ¿verdad? Es algo muy importante, con concentración, etcétera, etcétera. Hay una tradición tradicional, una imagen tradicional que se utiliza para explicar cómo hay que escuchar. 3 tipos de vasos, imaginad, es una metáfora. 3 tipos de vasos o de continentes, de vasijas. Entonces, si vienes aquí y te pones a mirar, en fin, para aquí, para allá, eso es lo que llamamos el vaso boca abajo, porque puedes echarle agua, como el agua que nos ha entrado por la ventana, puedes echarle agua, pero no, nada entra dentro de ese vaso, porque si entras aquí, pues eso, si no prestas atención, pierdes el tiempo, es una pérdida de tiempo. Es decir, evitas recibir el agua, evitas recibir las enseñanzas, no eres como un vaso boca abajo, porque si no prestas atención, por mucho que te enseñen, no aprendes nada. Dice, he estudiado el tibetano durante 2 décadas, ya he perdido mucho de alemán, así es que ya no sé muy bien lo que digo. En fin, nada entra dentro de ese vaso. Es como si tu mente está distraída todo el tiempo, no prestas atención a lo que está siendo explicado. Igual que si lees un libro, ¿no? Si no prestas atención a lo que estás leyendo, no te enteras de nada, pierdes el tiempo. No sabes, sí. A veces eres capaz de pasar por encima de páginas, de varias páginas, hasta que te das cuenta de que no te estás enterando de nada, ¿no? Es como si estuvieras soñando despierto. Bien, la otra imagen. La otra imagen es un vaso con un agujero en el fondo. Es decir, la imagen sería, bien, estás presente, prestas atención, pero hay varias formas de prestar atención. Podemos pensar y tomar notas y cuando acabas la clase, todavía estás pensando en esto, fíjate lo que ha dicho, esto, otro, y tomas notas, entonces retienes el material. Pero si prestas un poquito de atención, pero tu interés no es fuerte, entra por un lado y sale por el otro. Luego vuelves a casa y dices, y te preguntan, ¿de qué habéis hablado hoy en la clase? Y dices, ¿de qué? Ostras, pues no me acuerdo. Lo has olvidado ya. Significa que necesitas tener una presencia activa.
comprometerte un poco con lo que estás escuchando, manifestar interés. En el budismo se dice, hay un dicho, aunque, aunque, aunque escuches algo que ya has oído muchas veces, tienes que escucharlo como un niño por primera vez, como un niño que ve algo algo nuevo por primera vez, ¿no? Con esa actitud debes escuchar las enseñanzas para absorber todo lo que puedas y tomar notas y pensar sobre ello. Y cuando la clase acaba, intentar repasar, ¿no? ¿Tiene sentido lo que he escuchado o no? ¿Es cierto o no? Ese sería el vaso con un agujero en el fondo. Y luego tenemos, en último lugar, un vaso que no está ni ni puesto boca abajo, ni con un agujero en el fondo, sino un vaso sucio. Es decir, por ejemplo, si piensas, "Ja, voy a ir a este curso y luego me voy a hacer un maestro famoso y tal". No es una forma muy generosa de asistir al curso, una motivación muy positiva, porque si lo, porque la idea es hacerlo por nuestro progreso espiritual, porque queremos cambiar nuestra mente, porque queremos ser un mejor ser humano, porque queremos progresar en el Lamrim, en los estados hacia la iluminación. Es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, aquí están los tres vasos. Puesto boca abajo, el otro vaso con el agujero en el fondo y el otro vaso que está sucio. Representan las tres actitudes negativas que tenemos que evitar a la hora de escuchar las enseñanzas. En el Lamrim también se dice, el estudiante o la estudiante, el maestro tiene que tener algunas determinadas cualidades. Ya hablaremos de eso más adelante, pero desde el punto de vista del estudiante, de quien escucha, si te consideras un estudiante de un camino espiritual o de cualquier forma de tradición, es importante que seas imparcial, sin prejuicios, con una mente abierta para escuchar las enseñanzas y luego decidir si son ciertas o no, pero escuchar lo que la persona te dice. No es bueno entrar en ese diálogo en el que en cuanto escuchas algo saltas diciendo, contestando algo, sino escucha de manera imparcial, sin prejuicios, de forma abierta y compruébalo. Ponlo a prueba. Buda dijo, no creas lo que estoy diciendo porque soy un maestro muy famoso o una persona con mucho renombre. No, examina lo que estoy diciendo. Compruébalo. Comprueba si es cierto o no. Para mí, cuando yo empecé en el budismo, como yo era un estudiante de hidrología, era lo que había estudiado en la universidad antes, cuestionas todo, ¿no? Eso es lo que haces en la ciencia en general. Y en el budismo es extremadamente importante analizar y cuestionarlo todo. En los 20 años que he estado estudiando en el monasterio, el énfasis era sobre todo en el autoaprendizaje. Los maestros nunca explicaban a fondo nada, lo que hacían era animarte o darte las herramientas para que tú descubrieras eso, ¿no? Porque es una forma de conseguir un conocimiento mucho más sólido. Y si tienes interés, eso te resulta de mucha ayuda. En fin, un aspecto de la actitud positiva del estudiante, ser imparcial. Luego, utilizar la inteligencia. Utilizar tu inteligencia. Claro, tenemos muchos niveles de inteligencia, pero cualquier inteligencia de la que seamos capaces de generar, ¿no? Para examinar si son ciertas o no las enseñanzas, cuál es la razón que hay detrás de cada cosa. Eso es algo muy importante. Tienes que ser imparcial, tienes que utilizar la inteligencia. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Se ha oído un ruido por ahí?
taekwondo, una, and we una, used to have una mesa se ha roto. not these kind of No, heavy, tú no practicas heavy artes pieces of marciales, wood, ¿no? but we used to Yo have these very cuando era joven dry, easy to break pieces of practicaba wood, taekwondo and then you y just put them teníamos into two, and unas, they feel great. no But it's estas, very simple no because estas it's a dry tablas wood. que tenemos, usamos aquí como Yeah, mesas, it's fixed again. pero teníamos Impermanence. piezas Okay, so de you madera should be más fáciles de impartial, and then romper, you should be porque era intelligent una madera to muy seca y jugábamos analyze. a darle patadas y romperla, pero en realidad era muy fácil Things porque era una well. madera Okay, that's very muy seca. En important. fin, Yeah, so if impermanencia. you have that Bien, combination of the entonces two, debes ser yeah, imparcial, you debes open practicar, and you aplicar have la this inteligencia y analizarlo todo. analytical Analiza las approach. cosas bien. Then on top of that, if you have interest, Si tienes esa then combinación de you have the estas complete dos, kind of si factors. estás abierto, So if you don't have tienes interest, una mente yeah. imparcial y If tienes you un have real acercamiento interest, oh, I want to know this, I analítico, want to know that, I want y to know si that, I además want to know that. encima tienes That together with interés, intelligence tienes or como using tres kind of an factores analytical approach, and that fundamentales, ¿no? together with Para not being aprender. biased or Tienes being verdadero impartial, that is a really interés, saber, what quiero we call a saber, threefold y kind of eso, junto perfect, con inteligencia, yeah, perfect con un connection. It acercamiento should be there analítico, as crítico any. I mean, it's e not only a imparcial. Dharma student, but it's true for all things you want to examine or Esto es lo que study, llamamos right? This kind of impartial, digamos que la intelligent, triple actitud positiva de un interest. estudiante Yeah, if it's de science, if Dharma. it's Pero no solo para philosophy, un if it's estudiante de spiritual Dharma, sino para path, if you cualquier have cosa, these ¿no? three factors, you Ser accomplish something, imparcial, right? aplicar la That's very important. inteligencia Yeah, y tener to analyze interés things. Okay. en ciencia, en filosofía, Yeah. So that's in en el camino relation with espiritual. Si tienes esos the three tres vessels. factores, vas a Then conseguir another cosas. traditional thing has sometimes been explained that, you know, because we're not perfect, right? Basically, Bien, we're sick. esto es en relación a los tres, hablábamos de los Yeah, tres we're not vasos. physically sick or Y maybe de forma mentally at the tradicional también se moment, but suele hablar a we have the continuación de, sickness sitting porque, underneath bueno, fur, sabemos que no right? somos So we should perfectos o consider ourselves perfectas, as a ¿verdad? sick person because we still have anger, attachment, jealousy, Puede que pride, ahora mismo no anxiety, estemos fear, all these kind enfermos of things, right? So we consider mental ourselves as a sick person, o okay? físicamente, So it's pero not something to give you low podríamos self-esteem, considerarnos una because persona that's not very enferma constructive. porque todavía But tenemos to see un that, montón de oh, aflicciones. I have good qualities of the mind, but Esto also es, there are things maybe I have to a change. ver, no quiero daros como If you lecciones don't de baja recognize autoestima. that Esto es aspect, otra forma then you will tradicional de never go explicar into a method to una change. correcta actitud frente Like al the Buddha Dharma. said, Es you should decir, know decir, suffering. bien, tengo cualidades positivas en mi mente, pero también hay And cosas que then quiero some people, cambiar, porque si no oh, the reconoces Buddha ese said on aspecto, suffering and nunca vas a impermanence. buscar un método para Oh, cambiar. they must be Por so eso Buda depressed dijo, to always debes talk about conocer el suffering and sufrimiento. impermanence. Yeah, but Y la gente dice, actually, el it's the budismo siempre opposite habla del because that's the sufrimiento, reality. If you impermanencia, understand that tiene que reality, ser then it's more deprimente accepted, ser right? So you budista, ¿no? can deal Siempre with hablando de things much sufrimiento e better. impermanencia. And that's Pero en exactly why the Buddha realidad said, es lo look, contrario, porque is your la life, if your realidad life es is your esa. life Y si la perfect or not, entiendes, right? And then hay más see, aceptación, if de forma que not, puedes lidiar con something las maybe has to cosas be done, de manera más right? So sana. that's Es what the decir, Buddha said. You should know suffering, right? It's not bien, to make us ¿tu vida es depressed. perfecta o no? So then also we see we actually like the Si no sick es person because perfecta, we have tienes que hacer algo. rasa. We're not Por eso negative or Buda something. We're dijo, not that debes complex. conocer But el sufrimiento, if you're no sick, para you want to get better, deprimirte, right? sino para hacer So algo. if you see, Por eso es you bueno want to considerarse eliminate como the una faults persona of the mind. enferma So you want en to cuanto a become que better. todavía tenemos See? muchas So that's actually aflicciones. what it No, is pero no en el to sentido de be que seas una a sick persona person negativa, in that context. sino And una then persona the enferma que Dharma quiere we see in the mejorar, medicine, curarse. right? So Es decir, the Dharma si is yo kind estoy of the enfermo, medicine, porque and then si yo considero que estoy if enfermo you have porque tengo received the aflicciones, ¿qué medicine, voy a then the hacer? Buddhist Generar el some deseo de curarme, de I know a lot eliminarlas. of Y medicines el over the Dharma last hay que few verlo como weeks. una medicina, I can tell you all the como different la medicines. medicina I que te was puede very curar de grateful, esa yeah, enfermedad. because yeah, I was like Pero claro, because si te dan I took most of the things they give una me medicina y la dejas ahí painkillers de and lado, kind of ¿no? things Yo tengo un montón de to drink when you have medicinas long de COVID, estas and semanas que he estado oh, you enfermo. have to drink this or take this pill or all natural Em, things, but you know, so yeah, my cupboard's still full of all kind of things because I cannot take everything in one em, go, right? Me han dado Anyway, muchas so cosas para that tomar, también, means bueno, if you muchos don't use the líquidos, porque cuando medicine, tienes then you COVID don't durante mucho really tiempo, pues hay que beber progress, mucho right? y So tal. that's what the Buddha said. The Buddha said, I cannot take away your suffering. Bien, I pero cannot, si no usas la medicina, aunque la take away tengas, your sins or your no negative progresas. karma or your negative Esto Buda también lo thoughts dijo. and everything. I cannot give Buda my dijo, realizations to you, no puedo but librarte de tu sufrimiento, no I puedo can llevarme explain tu to you how to sufrimiento, do it. no Right? So puedo quitarte el that's karma kind of negativo, the tus Buddhist pensamientos message. negativos. That this
No puedo brindarte o darte mis realizaciones espirituales, pero puedo hacerlo. Ese es el mensaje de Buda. Un poco en este curso, ¿no? Es básicamente eso, explicar un método que nos ayude a estar más cerca de ese estado más allá del sufrimiento. Hay que verlo como una especie de medicina. Bueno, estos son como aspectos tradicionales que se explican al comienzo del Lam Rim. Bien, entonces, resumiendo un poco, hemos hablado que Buda observó estos 4 tipos de sufrimiento: nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, y se preguntó si era posible salir de ello, escapar de estos sufrimientos, y si había un camino para salir. Lo consiguió y luego enseñó a los demás a hacer lo mismo. A partir de esa tradición india y de la Universidad de Nalanda, se tradujeron y se extendió esa tradición a Tíbet. Uno de los maestros principales fue el gran maestro Atisha, que compiló todas estas enseñanzas enormes en el Lam Rim, en un texto llamado los estados en el camino hacia la iluminación, y en ese texto se basa este curso. Entonces, en el Lam Rim hablamos siempre de la liberación individual, el camino de liberación individual y el camino del Bodhisattva, el camino hacia la iluminación. Tenemos estos 2 caminos, 2 aspectos. Estos 2 aspectos, la motivación de estos 2 es diferente, porque uno quiere conseguir la iluminación para sí mismo o sí misma, y el otro quiere conseguir la iluminación para el beneficio de todos los seres. Por eso son 2 vehículos distintos. La motivación es distinta. Tenemos la motivación para la liberación individual, y para eso la motivación es renuncia. La motivación que se necesita generar para entrar en el camino de liberación individual es la renuncia. ¿Renunciar a qué? Al sufrimiento. Renunciar al sufrimiento no significa: hoy estoy fatal, tengo renuncia, ahora ya estoy bien. No, la renuncia o la renunciación se basa en comprender cuáles son las causas del sufrimiento y reconociendo que mientras tengas karma y aflicciones, mientras estés atrapado por estos estados mentales negativos y su potencial, vas a sufrir. Mientras tengas esos patrones de pensamiento relacionados con estas emociones destructivas y estas actividades negativas, vas a sufrir. Mientras tengas eso, vas a generar sufrimiento. Y tener esa comprensión que va más allá del sufrimiento físico o mental, sino que ve la causa del sufrimiento, esa es la verdadera renuncia de la que estamos hablando aquí. Si no entendemos cómo todo nuestro sufrimiento se genera a partir del karma y las aflicciones, si lo entiendes, entiendes que, esto es lo que me está creando todos los problemas y los sufrimientos que tengo. Quiero eliminar todas esas aflicciones, quiero eliminar esa causa del sufrimiento. Esa es la verdadera causa la verdadera motivación que llamamos renuncia. Y esta es la verdadera motivación que nos llevaría a la liberación individual, la renuncia al sufrimiento y a sus causas. Renunciar no significa que tengas que vivir en la calle o en una cueva. Bien, lo mejor es, bueno, claro, si quieres vivir en una cueva como Milarepa, eso es lo mejor, pero no tienes que llegar a ese extremo. Hay que ser realistas. La verdadera renuncia es una actitud mental, no es una cuestión física, es una actitud mental. Como ya hemos hablado antes, el budismo, el término tibetano para budismo es Nangpa. Significa literalmente ser interior.
No enseñes externamente que eres budista, porque es una práctica interior. Eso es lo verdadero, ¿no? La renuncia es una motivación mental que comprende las causas del sufrimiento, que son el karma y las aflicciones, y en particular quiere eliminar las aflicciones y sus semillas para poder conseguir el nirvana. Esa es la forma genuina de la renuncia. No es una manera de escapar de un evento particular en la vida. La verdadera renuncia se basa en la comprensión de la causa del sufrimiento y en el deseo de eliminar, de liberarse de esa causa de sufrimiento y de todo su potencial. Por eso llamamos renuncia. Esa es la motivación para entrar en el camino que lleva a la liberación o nirvana. Y luego está el deseo de la iluminación, esa motivación. Esa motivación es la bodhicitta. Bodhi significa iluminación, chitta significa mente. La mente de la iluminación. Es decir, una mente que desea que todos los seres estén libres de sufrimiento. Eso es un aspecto de la bodhicitta. La mente que desea que todos los seres se vean libres de sufrimiento es un aspecto de la bodhicitta. Y luego, porque todos los seres están sufriendo, significa que todos los seres queremos que se liberen de las aflicciones y sus semillas. Tú quieres que todos los seres alcancen el nirvana, se vean libres del sufrimiento y de sus causas. Eso es un aspecto de la bodhicitta. Quieres que todos los seres estén libres por completo del sufrimiento y sus causas. Y para ese propósito, para conseguir eso, quieres conseguir la iluminación tú. Es decir, aquí hay dos deseos juntos, dos aspiraciones. La bodhicitta es la mente que desea liberar a los seres. Y el otro aspecto de esa motivación es llegar a ser un Buda, llegar a ser una persona iluminada para liberar a los demás, para ayudarles. Porque desear que los demás sean felices no es suficiente. Tienes que desarrollar la capacidad para hacerlo. Y la forma mejor o donde más desarrollada está esa capacidad, es a nivel de la budeidad, de la iluminación. ¿Está claro? Entonces, esa es la mente de la bodhicitta, que tiene estos dos aspectos, estas dos aspiraciones unidas. La aspiración o el deseo de que todos los seres se vean libres por completo del sufrimiento y sus causas, pero a la vez el deseo de capacitarse al máximo para ayudarles a hacerlo a través de la iluminación. Bien, entonces, la renuncia y la bodhicitta son dos aspectos muy importantes que necesitamos conocer. Es importante saber qué es exactamente. ¿Qué es exactamente la renuncia? El deseo de verse libre de las aflicciones y su potencial, porque con eso consigues la liberación individual. Por eso se llama renuncia, renunciar al sufrimiento y sus causas. Bodhicitta, el deseo de ser un Buda. ¿Por qué? Para liberar a todos los seres. La bodhicitta significa que quieres liberar a los seres del sufrimiento, y para ser capaz de hacer eso necesitas llegar a ser un Buda, necesitas estar en ese estado. Ahí tenemos renuncia y bodhicitta. A veces hablamos de los tres aspectos principales del camino. Estos tres aspectos principales del camino resumen todo el Lamrim, todos los estados en el camino gradual hacia la iluminación. Es decir, todo se puede resumir en tres aspectos. Ya hemos hablado de dos de ellos, la renuncia y la bodhicitta. La renuncia y la bodhicitta son dos de los tres principales aspectos del camino, y el tercero es el más difícil, de entender. Y la primera vez que escuchas hablar de esto es, ¿qué? Qué complicado que es. Pero bueno, y también la segunda vez. En fin, pero al final de muchas veces empiezas a entenderlo un poco, ¿no? Y el tercer aspecto es la vacuidad o la sabiduría. La sabiduría que comprende la vacuidad sería el término técnico, ¿no? Este es el tercero de los tres principales aspectos del camino. Tenemos la renuncia, la bodhicitta y la sabiduría que
que comprende la vacuidad. ¿Por qué es tan importante esta sabiduría? Porque la sabiduría que comprende la vacuidad es la única manera de cortar con el samsara. Es la única forma de conseguir la liberación. El mero deseo de conseguir la iluminación o la liberación, perdón, no es suficiente. Tienes que crear las causas. Las causas del sufrimiento están basadas en la ignorancia. La ignorancia se tiene que eliminar. ¿Cómo? Únicamente se elimina con la sabiduría que comprende la vacuidad. Por eso es algo tan esencial, porque sin esa sabiduría no vas a conseguir la liberación ni la iluminación. Estos dos vehículos requieren de la sabiduría, del conocimiento que comprende la vacuidad. Hablaremos de esto en detalle más adelante en el módulo de la vacuidad, pero para daros algún matiz, cuando te enfadas, hay este sentido tan fuerte de yo y mío, o mí, ¿no? O cuando tenemos un deseo muy fuerte, o cuando sientes la depresión. Desde un punto de vista, hay mucha investigación científica que prueba, o digamos que sugiere en términos científicos, que el egoísmo o el egocentrismo es una causa de muchos sufrimientos, de problemas físicos y mentales, de trastornos mentales, ¿no? Cuando estás en ese estado en el que alguien te ha criticado y dices, yo merezco esto, ¿cómo se atreve a decirme esto? La sensación del yo es muy fuerte, ¿no? O cuando sientes un gran deseo por algo o por alguien, ¿no? Lo necesito, lo necesito. Bien. Eso es un aspecto de la ignorancia. La sabiduría que comprende la vacuidad ve que ese yo no existe, ese yo que se siente de manera tan sólida, no existe de la forma en la que nos aparece. Entiendo que esto es muy difícil y que a mucha gente le cuesta, pero la mecánica cuántica está llegando a conclusiones muy similares, que no hay, que ese yo concreto, esa identidad concreta, no puede encontrarse en ningún sitio, porque no existe. Todo está interconectado, todo depende de algo distinto de sí mismo. Lo podéis ver en muchos de los hallazgos más modernos en la mecánica cuántica. No hay nada sólido que pueda ser encontrado. Este yo que aparece tan sólido por su propio lado, en realidad, la pregunta es, ¿existe de la forma en la que aparece? Y la sabiduría que comprende la vacuidad se da cuenta, comprende que este yo es solo un espectáculo, una ilusión. Nunca ha estado ahí. David Lawrence, este físico cuántico, dice, ese ego, ese yo, es un show, es un espectáculo. No existe. Es una realidad meramente aparente. Y Buda dijo, este yo no existe de la forma en la que aparece. Parece ser muy concreto, lo quieres proteger, lo quieres defender, y crees que eres el yo, el centro del universo. Pero si lo buscas, no lo vas a encontrar en ningún sitio. ¿Dónde? No lo vas a encontrar en el cuerpo, no lo vas a encontrar en la mente, no lo vas a encontrar fuera del cuerpo y la mente. No está ahí. Eso es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque desde vidas sin principios, hemos hablado de la continuidad de la consciencia en el primer módulo, no hay inicio, no hay comienzo, o sea que desde un tiempo sin origen hemos pensado que este yo existe, tal y como aparece, y nos ha generado toda clase de problemas. Ahora es el momento de hacer algo al respecto, ¿no? Para tratar de llegar a este nivel de comprensión en este curso, ¿no? Hacen falta, bueno, ciertos méritos. El hecho de que estéis en este curso significa que tienes algunos méritos ya acumulados, algunas buenas improntas mentales que has creado antes, ¿no? Pero no hay nada que sea fácil en la vida, o, perdón, no hay nada que sea valioso en la vida que se consiga de manera fácil, sin esfuerzo, ¿no? Em,
Claro, entonces, bueno, aquí vamos a intentar esforzarnos un poco en mover la mente en una dirección particular. Es mejor enfrentar dificultades cuando movemos la mente en una dirección positiva que cuando no la movemos hacia ningún sitio, ¿no? De nuevo, yo no estoy aquí para hacer a nadie budista, ese no es el propósito. Nuestro propósito es compartir esta información de forma que la gente la pueda utilizar si quiere y tener una mejor vida. Cuando doy cursos de introducción al budismo en Dharamshala, en India, y bueno, es un poco la ruta hippie, gente viajando por aquí y por allá, la gente que asiste a los cursos, ¿no? Dice, oh, el budismo mola, tal. Pero están interesados en la espiritualidad en general. Y a la gente al final del curso a veces me dice, creo que me entiendo un poco mejor después del curso, ¿no? Y digo, pues bien, he hecho bien mi trabajo. No quiero hacer a nadie budista, quiero que gracias al curso mejoren su bienestar, ¿no? Podemos estudiar este curso desde un punto de vista universal o secular y utilizar las prácticas budistas que nos vengan bien. Es algo que depende de cada persona. Yo, bueno, lo explico de una forma tradicional, porque este curso es bastante tradicional desde cierto punto de vista. Pero bueno, creo que es suficiente información por hoy. Ya hemos hablado de la vida de Buda, la forma correcta de escuchar con esta imagen de los 3 vasos, para ser imparcial, utilizar la inteligencia y tener interés. Estos son 3 puntos importantes para utilizar, para poner en práctica a la hora de escuchar estas enseñanzas sobre Lam-Rim, sobre el camino gradual hacia la iluminación. A ver, ahora que se oye, voy a esperar porque se oye un avión pasar. Y, en fin, todo el camino puede resumirse en 3 aspectos: renuncia, bodhicitta y la sabiduría que comprende la vacuidad. Hemos hablado ya tenemos una idea más o menos de renuncia, de bodhicitta y, bueno, de la vacuidad más o menos, pero ya hablaremos de esto más adelante. Es importante este aspecto de ser imparcial y estar abiertos, tener una mente abierta, ¿no? Ahora pasa una moto, voy a aprovechar para beber. No esperéis entenderlo todo desde el principio. No. Hay que darse tiempo. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Podemos pasar a las preguntas ahora. Tenemos muchas preguntas en el chat. Oh, no. Así es que, bueno, vamos a empezar. ¿Consiguió el Buda primero el Nirvana y luego la iluminación? No. La siguiente pregunta, vamos. No, estoy bromeando. No, Buda consiguió el Nirvana y la iluminación simultáneamente, porque Buda no siguió el camino de la liberación individual y luego la iluminación. Buda siguió el camino de la iluminación. Y cuando lo haces así, consigues el nirvana y luego la iluminación para poder beneficiar a los demás. ¿Incluye el Lam-Rim estados para la liberación individual o para el camino de los bodhisattvas? Para ambos caminos. Ambos caminos están explicados en el Lam-Rim.
¿Cuál es la tradición tibetana? ¿Cuál es la visión del budismo tibetano sobre el yoga como un camino espiritual? El yoga entendido no solo como ejercicio físico. Depende, hay muchas clases de yoga. Es difícil ser específico. Aquí hay clases de yoga para la salud física y hay varios yogas para producir ciertos estados de mente. El primero, el primer tipo de yoga físico no le interesa mucho al budismo porque es como para mantener la vida se utiliza para mantenerte sano y ya está, pero el tipo de yoga que se utiliza para desarrollar ciertos tipos de conciencia, en realidad lo fundamental de aquí es un tipo de meditación, es yoga mental. Ahí sí que tiene un poco más de interés el budismo. Even for Bien. younger people, even in this lifetime, might be difficult. Because we have to be realistic, right? So to change your mind is not going to happen within a few weeks or A ver. months even, right? It takes time. Si podemos conseguir la iluminación en esta vida o hay que trabajar muchas vidas. Pues incluso para los jóvenes puede resultar difícil. No es algo que puedas conseguir en semanas o meses, lleva mucho tiempo, pero aun cuando seas mayor, es bueno que empieces con algo así porque vas a continuar en la siguiente vida. Si eres joven, pues puedes hacer más, ¿no? Pero hay una visión aquí de a largo plazo. Cualquier cosa que hagamos en esta vida no se pierde. Ya hemos hablado de esto antes, porque estas potencialidades que generamos en la mente las transportamos a nuestros estados de existencia futuro. Entonces, lo vamos acumulando en las vidas futuras y vamos progresando en el camino hacia la iluminación. Y da igual si eres mayor o estás o joven o como seas. ¿Son las semillas de las aflicciones la ignorancia? Las semillas de las aflicciones no son un tipo de ignorancia, son el potencial de que se manifiesten las aflicciones. Pero las potencialidades y las aflicciones mismas están enraizadas en la ignorancia. La ignorancia que se aferra a ese yo sólido. El potencial para enfadarse es el potencial para generar ira, lo que se activa a partir de la ignorancia. Soy breve porque tenemos muchas preguntas. Yeah, but you cannot accomplish, because if you want to liberate sentient beings, and even though you have the capacity, you still have to depend on individual sentient beings, right? As the Buddha said, I cannot wash away negativity, I cannot take away your suffering, I cannot give my realizations to you, but I can show you how to do it. Yeah, that proves that it's not that the Buddha gives us a magic pill and that's it. Right? Si quieres liberar a los seres, aunque seas un Buda, no eres capaz de eliminar su sufrimiento. Ya lo hemos dicho, Buda dijo, yo no puedo eliminar tu sufrimiento ni darte mis cualidades. No puede darte una píldora para que lo consigas. No puede concederte la iluminación instantánea. Te puede enseñar cómo hacerlo y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo progresar, ¿no? Por eso Buda no puede hacer más. Buda no puede ir más allá de la capacidad de los propios seres. Solo puede enseñarles cómo progresar, cómo hacerlo. ¿Cómo se relaciona la conciencia con la vacuidad? La conciencia está vacía de existencia inherente. La conciencia es lo que decimos que es clara y consciente o cognitiva. Pero la conciencia también está vacía de existencia inherente. La conciencia no es sólida. Si observas qué es la conciencia en los diferentes momentos de pasado, presente y futuro, no puedes encontrar nada, ningún yo sólido.
Es decir, tu conciencia está vacía de un yo. Tu conciencia no tiene una existencia o un yo existente por sí mismo, por su propio lado, independiente. Parece que sí, pero si lo buscas no lo vas a encontrar. Eso es lo que llamamos la vacuidad, la, la vacuidad de la existencia inherente de tu mente. O sea, la ausencia de existencia inherente en tu mente o tu conciencia, que es que sí, creo que hoy habéis escuchado más veces vacuidad o habéis escuchado más de vacuidad de lo que os hubiera gustado. Pero bueno, se refiere básicamente a que la conciencia está vacía de existir por su propio lado. ¿Cuál es la diferencia? En términos del resultado, ¿cuál es la diferencia entre nirvana e iluminación? La diferencia es enorme. Buda tiene una mente omnisciente. Es omnisciente, una mente que lo conoce todo. Si consigues el nirvana, te conviertes en un arhat. Shariputra, esto es una historia. Shariputra era el jefe, o bueno, el rey de los arhats, el más destacado. Buda, Buda, Buda era un ser iluminado. A Shariputra llegó un monje que quería le consultó a Shariputra, que era un arhat, si podía progresar en el camino espiritual. Shariputra le dijo, uy, de aquí a muchas vidas no veo ninguna virtud suficiente para que tú consigas la iluminación. Y este monje se deprimió. Pero Buda, que sí era omnisciente, vio que mucho más adelante, en vidas futuras, sí tenía méritos para iluminarse, y entonces habló con el monje. Es decir, la mente de un ser iluminado tiene esa capacidad omnisciente que no tiene la mente de un ser que ha conseguido la iluminación, la liberación. Buda es mucho más capaz de ver y de estimular las potencialidades, las capacidades de cualquier ser, porque es una conciencia que lo ve y lo sabe, lo conoce todo. Tiene otras cualidades también, pero esta es una de las principales, ¿no? La omnisciencia. Además, puede emanarse, generar emanaciones en diferentes lugares a la vez, etcétera, pero lo fundamental es que la mente iluminada es una mente omnisciente. Ahora tenemos preguntas de gente que está en la Gompa, en la sala de meditación. A ver, ¿alguna pregunta más de gente en... We know. Sí, dice, para mis amigos y mis amigas en España tenemos una sesión aparte que normalmente está prevista para que dure media hora, pero que luego dura una hora o más. Dos preguntas. Why isn't it an I? So this I don't say it is not an I, but I say there's not a particular I. Right. I mean an I. ¿Por qué la entidad que a lo largo de diferentes vidas experimenta el karma, por qué esa entidad no soy yo? Yo diría, sí, es el yo, pero no es un yo particular. Tenemos la persona convencional, ¿eh? La persona que... Hay una realidad convencional que existe. Tenemos emociones, tenemos sensaciones, eso existe de forma convencional, relativa. Pero aquí el objeto que estamos refutando es ese yo que aparece de manera tan sólida, como si existiera de forma independiente. Cuando las emociones estas surgen, ese yo que parece existir de forma tan sólida, no existe, eso no existe de ninguna manera, no se puede encontrar en ningún sitio. Pero la continuidad de tu existencia sí existe. Tu cuerpo existe. Tienes que hacer una distinción entre qué persona existe y qué persona no existe. La persona convencional, tu cuerpo y tu conciencia, tu continuum de la conciencia convencional sí existen. Pero esa sensación de ese yo independiente no existe en absoluto. Eso es algo que lleva mucho tiempo comprender, ¿no? No esperes entenderlo enseguida.
Si mi experiencia está basada en el karma que he creado en vidas anteriores, mi experiencia depende del karma que he creado en vidas anteriores. Claro, el karma es la causa, la relación de causa y efecto. Tú tienes una relación de causa y efecto constante a lo largo de tus vidas. No hay nada sólido, concreto, independiente que pueda existir en esa continuidad de relación causal, en ese karma que está funcionando a lo largo de tus vidas. No puede haber nada concreto, independiente que exista dentro de eso. Lo que estamos refutando aquí es la independencia. Cualquier forma, cualquier objeto sometido a esa ley de causa y efecto depende de causas y condiciones, no es independiente, concreto, sólido. Ese yo que parece existir por su propio lado es lo que estamos refutando, porque no puede existir, porque todo es interdependiente. Tu experiencia de karma existe, el continuum mental existe, pero creo que ya he entendido la vacuidad. Muy bien, muy bien. Te vamos a dar un certificado ya. Hala, dame el nombre y te escribo el certificado de que ya has entendido la vacuidad. Otra pregunta. Hace 2 semanas cuando hablabas de la ira, tener a alguien que te dispara, que te activa la ira. He leído que es bueno evitar este tipo de personas. Sí, temporalmente. Claro, si no puedes tratar con esa persona, es mejor tomar distancia y practicar en la distancia antes de enfrentarte a esa persona, ¿no? Es como cuando tienes una emoción demasiado fuerte, ahí no te puedes sentar en el cojín a meditar, es mejor que te vayas a dar un paseo. Lo mismo, con una persona que te resulte muy difícil en tu vida y lo has intentado y no puedes, es bueno tomar distancia si lo puedes hacer y trabajas en ello y entonces vuelves, lo intentas y luego te alejas otra vez. En fin, es un proceso lento en este caso. En este contexto yo creo que es positivo tomar una distancia así temporal, ¿no? Ante casos de, con personas con las que nos cuesta mucho tratar. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Sí. En el budismo, hablamos del camino medio entre el materialismo y el ascetismo. Durante algunas de las meditaciones, en algunos pero claro, ¿qué pasa con todas estas riquezas, los ofrecimientos que hay en budismo, en los lugares de peregrinación budista? Sí, son ofrendas. Buda no necesita ningún oro. Por nuestra parte, intentamos hacerle el ofrecimiento de las mejores cosas que tenemos para acumular méritos, pero el significado no tiene que ver con la riqueza. A ver, Buda representa el desarrollo perfecto de las cualidades de la mente. Tú quieres llegar a ser como él. De esa forma, haces un ofrecimiento y una oración y creas una conexión y creas una causa para conseguir ese determinado estado mental. La motivación es lo más importante cuando ofrecemos algo. Porque el rey Ashoka, uno de los reyes en India, cuando era un niño muy pobre de una aldea, tenía un puñado de arena, pero lo visualizó como oro puro
y se lo ofreció a Buda, y eso le generó la causa para que si era un rey fabuloso en India, que ofreció a Buda miles y miles de stupas, de objetos rituales de ofrecimiento y tal. Si ofreces oro, pero tu motivación es, wow, ahora voy a ser una persona súper especial porque estoy haciendo todas estas ofrendas. No, si tu intención es Just to buena follow up y from that, ofreces lo some of the mejor que te puedes meditations permitir, eso involve es mucho visualizing mejor. Eso es lo más importante, certain ¿no? Lo que cuenta aquí es Buddhas la with intención. those luxury items. Allez. So, Yeah, yeah. like, No, it's okay. Algunas de las can meditaciones, you esta es otra explain that a pregunta, bit more? That's kind of because incluyen a Buddha is for us kind of a visualizar perfect a being. los budas con todas And it's not estas that it's luxury items, ornamentos because tan lujosos. ¿Puedes for a perfect explicarlo? being like that, Sí, it para appears naturally nosotros, by the Buda es power un of ser cause and effect, perfecto right? So you create y no causes son to become objetos this magnificent kind of lujosos. being, like a Buddha, Para un right? ser It's not that the perfecto, jewelries are and the gold para un and ser whatever perfecto, the Buddha is este endowed with aspecto tan lujoso is made out of the mind. am, It's not kind of bought on the aparece de shelf manera somewhere or something like that. So espontánea. that No es means it's que, a ver, created by the mind, las created by causes joyas, in the past. If you want to become a Buddha, you have countless on the no es que past Buda state se of compre path las enlightenment. joyas en You create countless causes for the una Buddha's tienda, body, están for his creadas mind, por for la his speech, mente. right? And that's Están, actually the es appearance is porque, just porque within the Buda mind of the Buddha, ha right? creado But the todas Buddha esas actually created by causas his mind para this kind of aparecer de esa manera appearances. In a tan similar way, magnífica, como un ser if people pass perfecto. away, La high masters apariencia of the de lineage, Buda, for la example, apariencia está Sri Lama en la Kunjo is mente an incredible de Buda. example. Esa apariencia After his cremation, está right, creada por la mente there were de so many Buda. De pearls Buda. Grandes maestros del precious linaje, stones cuando han muerto, found Geshe Lama Konchok, in que the cremation, right? So es one un is rich ejemplo with increíble. simply Después one de su pearl cremación, after cuando the other. murió, So that means había it's created by the mind, muchísimas right? It's not, if people look, the perlas y scientists look and piedras say, oh, yeah, this pearl, preciosas or this is en lapis en la lazuli, but it's cremación, stone, right? en las Yeah, cenizas del yeah. cuerpo. Esto ha sido creado por su mente. Can we mute on Y, maybe? Okay. Yeah. So, uy, a ver, que se oyen interferencias. okay, there you go. So that means that there also we see that at the time of Sí, cremation, hay alguien that que tiene el micrófono these things abierto happen by the power of the mind. It's en very casa. inspiring. It's for some people like, oh yeah, maybe not. That's also fine. Es decir, That's no problem. But that means cuando over time things hemos can be visto created que by the por el mind. poder de la mente It's de not estos that seres the Buddha goes maravillosos, to de a estos shop, spends maestros, all his estas money he cosas gets from the ocurren students because cuando they se creman los gold, and then he cuerpos. buys all this nice jewelry and stuff. It's created by the Es decir, mind. con el That's tiempo what las it is. cosas pueden Because if you create the crearse perfect con conditions for a perfect body, you get a esta perfect body, apariencia right? So that's se kind of, crea a partir de there's la some mente special iluminada de un Buddha Buda. Están sublime creadas por la mente. No es que Buda haya ido de rejuvenation body compras y or se haya sublime adornado un montón, enjoyment body. porque se han creado That looks all condiciones kind of with perfectas para un jewelry and cuerpo everything, but perfecto. it's just created from the mind, Son right? Yeah. aspectos To de look perfect. And by looking de lo que perfect, llamamos he can, el cuerpo de because that's emanación one o of the cuerpo de qualities of the disfrute de Buddha's Buda. body, then he can influence others. Está Like creado por gods, la for mente example. Gods have this incredible brilliance, right? para, Of light para and tener things like una that. apariencia And flowers and perfecta. everything, so they look quite magnificent. Y a partir And then the Buddha all of de a sudden appears esa and looks even more apariencia magnificent. perfecta puede influir And a los then demás. it Es uno will de los help the aspectos de gods tener un to cuerpo go perfecto. beyond Puede influir a samsara. los demás, igual que, bueno, Also, one otros of the aspectos purposes of this de, Buddha beautiful body is for the purpose of de, subduing beings or helping beings to further levels of development. claro, en la tradición se cuenta, ¿no? Que Legitimate también purpose. los dioses tenían un aspecto maravilloso, pero Buda se manifestó en un aspecto aún más maravilloso para ayudar a los dioses a ir más allá del samsara. Todo se hace con un propósito particular. Yeah. According to Buddhism, am I right or wrong? We access this blissful state of mind Cuando un ser humano muere, temporarily. Yeah. de acuerdo al And budismo, after that, we going into the bardo. accedemos a este estado de How long, more or gozo, less, it takes este estado for mental gozoso temporal, Reborn. y después de eso before we will start our journey vamos al in the bardo, pasamos How al long bardo. this blissful state Depends. lasts? Depends. Some Uy, people, perdón, no he, it's like that.
¿Cuánto dura ese estado de gozo antes de pasar al bardo? Depende. Algunas personas es así, clean. Para un practicante avanzado puede durar semanas, días o semanas en ese mismo estado, porque se han habituado durante la vida a reconocer ese estado de gozo, lo reconocen y pueden permanecer en ese estado durante mucho tiempo. Pero es igual que cuando duermes, justo antes de que, cuando te duermes, los elementos, ¿no sientes un poco como que te hundes? Hay algunas cosas que indican que los elementos se disuelven. Y justo antes de que llegues al sueño profundo hay un estado muy vívido de conciencias, pero es muy rápido. Para las personas ordinarias no lo percibimos, no nos damos cuenta. Pero, a ver, Yeah, no problem. So what I say can be a few seconds, right? sí, nos hacen por favor la petición de que todo el mundo compruebe que tiene el micrófono cerrado porque se oyen ruidos en la gompa. Bien, seguimos. En las experiencias cercanas a la muerte es muy similar. La gente tiene estos estados como lúcidos de mente. Es algo muy similar a esto. Pero para una persona media, normal, esto no dura mucho. La conciencia, cuánto tiempo permanece la conciencia en el cuerpo depende de muchos factores. Puede ser un segundo, puede ser 3 días, puede ser una semana o varias semanas. Y luego pasas al estado de bardo durante un tiempo y luego renaces, tomas el renacimiento. ¿Esa persona nos puede oír? En el bardo sí. Por eso es muy importante, si la persona ha muerto, tradicionalmente se dice que cada 7 días, en Israel, en la tradición hebrea, se hace que cada 7 días, desde el momento en el que esa persona murió, se hace un determinado ritual. En el tiempo, sí, significa que la persona en el bardo tiene esta clarividencia, es decir, saben si la gente está haciendo cosas por ellos. Y si ellos saben que la gente está haciendo algunas cosas, oraciones o lo que sea por ellos, eso les ayuda a generar una mente positiva que les ayude a tener un renacimiento beneficioso. Por eso se aconseja que durante 49 días hacer prácticas especiales cuando la gente ha muerto, porque nos podemos comunicar con ellos mientras están en el bardo. The path, the Mahayana path particularly, is a very long-term, many lives type of a path. Many cycles. But I know this is a classic Has estado question. Hablando del camino Mahayana, que es un camino muy largo que nos lleva muchas vidas. On the other hand, we talk about a continuum of consciousness, which is capable of taking imprints from one life to another. So that seems contradictory to me. I know to other people too. Por otro lado, how can we resolve this contradiction? hablamos de la continuidad de la conciencia, que es capaz de trasladar, de llevar improntas o semillas de una mente a la siguiente. Para mí es incongruente o contradictorio que la mente sea un fenómeno impermanente y que a la vez sea capaz de llevar o de cargar, de transportar, por así decir, semillas, improntas de una vida a la siguiente. ¿Cómo puede hacerlo si es algo tan impermanente? Tienes que hacer una distinción muy clara entre impermanencia, que significa cambio momentáneo, pero permanente en cuanto a que es eterno. Quiero decir, permanente significa, en este contexto, que las cosas no cambian. Algo permanente es algo que no cambia.
Nuestra conciencia está cambiando con el tiempo, pasado, presente y futuro. La conciencia está cambiando a cada momento, pero a la vez la conciencia no tiene ni principio ni fin, es eterna, sin fin. Hay que hacer una distinción muy clara entre permanencia y eterno. La conciencia no es permanente, pero es eterna. Y debido a esa continuidad, puede transportar o cargar esas improntas, esas potencias de una vida a la siguiente. Estos estudios de Stevenson, de niños y niñas que recordaban sus vidas pasadas, él decía, hay algo que transporta información de una vida pasada a la presente. Y eso es la conciencia, que no es física, no es materia, es una conciencia, una entidad no localizada, no ubicable, porque no es física. En la continuidad o en relación a esta continuidad de la conciencia es que se mantienen o se transportan estas improntas de una vida a la siguiente. Bien, he entendido muy bien que no hay un yo, pero one will continue to be aware, although not having any identity, let's say, pero sobre este aspecto de pura claridad de la mente, podemos asumir que uno va a mantener una cierta identidad en las vidas futuras o a través del bardo. A ver, ¿cuánto control tenemos de nuestros sueños, por ejemplo? Muy poco. Una mente no entrenada, para una mente no entrenada, el bardo es algo muy similar a un sueño en el que no tienes ningún control. Bajo el control del karma y las aflicciones, eres arrojado al bardo y te puede pasar cualquier cosa, por así decir. Está fuera de tu control, pero a través del tiempo, si eres capaz de controlarte, bueno, no debería ser controlarte, si eres capaz de entrenar tu mente en los estados sutiles de la conciencia, sobre todo en la práctica del yoga del Tantra Supremo, hay métodos para entrenar tu mente en los estados de conciencia más sutiles. Esa práctica la vas a poder utilizar mientras estás durmiendo, por ejemplo, y vas a reconocer esa mente de luz clara cuando caes dormido y utilizarlo en tu camino espiritual. Es una forma muy sofisticada de hacerlo. Entonces no hay preocupación. Cuando mueras vas a poder hacerlo. Cuando mueras y controlar el bardo. Pero bueno, nos falta un poco para llegar allí. Muy bien. Bien, hemos terminado. Muchas gracias por el interés, las preguntas y todo. Vamos a dedicar. Tenemos algunas oraciones de dedicación. Siempre me paso de la hora, lo siento. Bien, vamos a leer, vamos a compartir las oraciones que leemos habitualmente. Muy bien. Trata de dedicar para que se extiendan las enseñanzas, para que todos los seres consigan la iluminación y para las dos bodhicittas. La bodhicitta, no he explicado esto todavía, pero bueno, hay dos, la bodhicitta que hemos explicado hoy y la bodhicitta que consiste en la comprensión de la vacuidad. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para las enseñanzas esenciales del venerable Lobsang Drakpa, resplandezcan para siempre. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos méritos y purifiquemos negatividades, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Que la suprema joya de la visión de la vacuidad que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. All right, thank you so much. Sorry for the 30 minutes delay. I shouldn't say delay, but over time. Yeah. Yeah. Muy bien, muchas gracias. Siento el retraso.